Amigas y amigos de Informa del Sur, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a este resumen semanal de noticias con lo más importante que sucede en nuestra Latinoamérica, siempre desde una mirada pampeana y por la CPE-TV. Mi nombre es Leonardo de la Iglesia y comenzamos con los siguientes títulos. En el programa de hoy compartiremos lo que viene sucediendo en Bolivia y su relación con la OEA, las reuniones entre los presidentes Lacalle Pou y Alberto Fernández en Argentina y entre Guillermo Lasso y AMLO en México. También la situación entre los pueblos indígenas de Brasil y el siempre cuestionado Jair Bolsonaro. Y rápidamente comenzamos con Chile porque ya comienza a perfilarse la campaña electoral para las elecciones presidenciales de este año. Veremos quiénes son los candidatos. La presidenta del Senado, Jasna Proboste, de la Democracia Cristiana, sumó su candidatura por la centro-derecha chilena para las elecciones presidenciales del 21 de noviembre y puede convertirse en una dura competidora, ya que es capaz de restarle votos tanto al candidato de la centro-izquierda, Gabriel Boric, como al de la derecha, Sebastián Sichel, que arrancaron con ventaja. Proboste venció en la consulta popular celebrada el sábado 21 por los partidos de tendencia centrista y centro-derechista que integran el bloque Unidad Constituyente al obtener el 62,2% de los votos, según resultados parciales. Superó ampliamente a Paula Narváez del Partido Socialista, el Partido por la Democracia y otras fuerzas menores, y a Carlos Maldonado del Partido Radical con el 11%. El total de participación no superó las 150.000 personas. Estos partidos, que formaron el núcleo de la concertación de partidos por la democracia que gobernó Chile tras el fin de la dictadura en 1989, no llegaron a un acuerdo con el Frente Amplio y el Partido Comunista, quienes finalmente celebraron sus primarias legales bajo el nombre de Apruebo Dignidad, donde el Frente Amplista Gabriel Boric venció al gran favorito, el comunista Daniel Jadwe. Pero más allá de la debilidad de la coalición, Proboste logró un triunfo personal importante al imponerse como carta de su partido, pese a que este ya había definido a Ximena Rincón como candidata. Tiene un discurso más progresista, distante de la élite de su partido y despierta esperanzas porque cuenta con la capacidad de robarle votos a los candidatos de derecha e izquierda, ya instalados y posicionados en el imaginario colectivo. Hubo escasa información sobre los locales de votación, una intencional baja cobertura de los medios tradicionales y hegemónicos, preocupados por el hecho de que Proboste le puede quitar votos al candidato oficialista Sebastián Sichel, y una fatiga electoral luego de la gran cantidad de votaciones en menos de un año. Pero todo eso no excluye a los partidos de la ex concertación y la ex nueva mayoría de su responsabilidad, incapaces de convocar a la gente, ni siquiera a sus propios militantes, a votar. Ahora, el gran desafío es pasar a la segunda vuelta. Tiene bajísimo respaldo y su oferta no es clara. Juega contra el tiempo y debe definir muy rápido los 3 o 4 ejes con que marcará la diferencia con Sichel y Boric, y la irrupción de las candidaturas de Parisi y José Antonio Kast compitiendo contra Sichel vuelve a abrir posibilidades de que la derecha incluso no esté en el balotaje. El otro gran desafío de la exconcertación será mostrar unidad entre todos sus integrantes, con renovación de rostros, pues si no estarían proyectando la vieja política, esa que los chilenos detestan hace un buen rato. De ascendencia indígena, Proboste celebró su victoria desde Vallenar, en el norte del país, y al respecto aseguró en sus primeras palabras que permaneció en su ciudad natal, porque la señal que queremos dar es que vamos a abrir la moneda a este Chile, al de las regiones y las comunidades. Sorprendió al puntualizar que, de llegar a la presidencia, luchará para que Chile sea un estado plurinacional. La derecha había intentado devaluar a la candidata, curiosamente considerando la de izquierda, dejando al descubierto cierta inquietud. Aun cuando los 3 candidatos de la centro-derecha fueron ministros en distintas etapas de los 2 gobiernos de Michelle Bachelet, 2006, 2010 y 2014-2018, Proboste parece ser su discípula más aventajada, desde su forma de hablar y mover las manos hasta su viveza para eludir preguntas. El 21 de noviembre también se celebrará la elección de diputados, senadores y consejeros regionales. El 19 de diciembre, de ser necesaria, será la segunda vuelta presidencial. Ante este panorama ya está bastante claro quiénes serán los candidatos
candidatos que se disputarán el cargo: Proboste, Sichel y Boric, representantes de la centro-derecha, derecha e izquierda. Hay otros candidatos como José Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano, que intentan ganar espacios en redes sociales al estilo de Bolsonaro y Trump. Hubo una reunión en los últimos días en la Quinta de Olivos entre el presidente de la calle Pou y su par argentino Alberto Fernández. Veamos qué sucedió, qué dejó esta reunión según la visión de un medio del vecino país. El presidente Luis Lacalle Pou valoró positivamente el encuentro que mantuvo el viernes pasado con su par argentino Alberto Fernández, la cena que compartieron en la residencia oficial de Olivos, en Buenos Aires. Lo que les puedo asegurar es que tuvimos más cosas de acuerdo que las otras y las estamos encaminando. Algunos de ustedes ya lo informaron, pero lo repito, metiendo un poquito más en la pregunta, el tema de la navegabilidad, el tema de la conectividad de infraestructura en el norte del país y eventualmente cómo hacer para que el Mercosur siga teniendo vigencia y vida y que algunos países, específicamente el Uruguay, pueda avanzar con el resto del mundo, avisando, invitando, etcétera, etcétera, en los próximos tiempos. Dos lecturas. Una sobre la diplomacia y el rol de la diplomacia, ¿no? Que me parece que está bueno decirlo. Hay una forma en la diplomacia internacional que a mí en general me queda, se habrán dado cuenta que es una cosa que me queda bastante lejos, pero que valoro muchísimo, que es ese acto de sentarse con una persona que piensa muy distinto a uno, de tener un diálogo, de construir, ¿no? Nosotros nombramos 2 o 3 agendas que tienen los presidentes, pero más allá de los presidentes encarnados en las personas, esas personas representan a los países. Entonces, ahí hay un rol de la diplomacia que tiene que ver con investir a esa persona, ¿no? Independiente de si, que es independiente de si las personas se caen bien o se caen mal. Y me parece que está bueno poder salir de esa discusión chiquita entre el vínculo entre Fernández y Lacalle, y creo que es un acto de madurez política de ambos presidentes. Eso primero. Porque no tenemos 2 o 3 agendas en común. Tenemos 20 o 30 o 40 o 50 y tenemos un vínculo interdependiente con Argentina y con Brasil. Entonces, ¿no? Neco, Agustín Oscar traían algunos puntos, pero creo que arriba de la mesa, entre los gobiernos, hay muchos más puntos y que un problema de diálogo es un problema para ambos países y para las personas de los países. Eso como en primer lugar, creo que es un acto de madurez política. Lo segundo, que está de fondo, es el problema del Mercosur, ¿no? Que es un problema. Entonces también hay que decir eso. También hay que decir que arriba de la mesa hay puntos de vista totalmente distintos sobre cómo tiene que seguir el Mercosur. Y que ahí Uruguay ha tenido una posición que yo no creo que este encuentro revierta esa posición, ¿no? Creo que por ahí contribuye a un cambio de sentido, ¿no? O a una posibilidad de diálogo, que es Uruguay intentó imponer un punto de vista en un bloque donde efectivamente tenía mucho menos condiciones de negociación que el resto de los actores, ¿no? A cuenta de poder romper un acuerdo que tiene muchos más años que él y que es mucho más importante que el gobierno de este país en este momento histórico, ¿no? Hacia un proceso histórico de integración regional. Entonces, y creo que ahí también, porque no quiero dejar afuera la discusión, sigue habiendo una tendencia de Lacalle a decir que va a empezar negociaciones bilaterales e invitar a los otros. O sea, ojo con esto de pensar que la primera parte niega la segunda parte, que la diplomacia y la conversación y el buen diálogo niega que hay un momento de muchísima tensión regional y que Uruguay tiene una posición, a mi juicio, bastante compleja en cómo se para en la negociación política. Y con esto, como siempre, hacemos la primera pausa. Recuerden seguirnos en las redes sociales y en nuestro canal de Facebook, en nuestro canal de YouTube y en nuestra fanpage de Facebook, siempre como Informe del Sur. Ya venimos con más información.
Regresamos con más información aquí en Informe del Sur. Como venimos repasando en los programas anteriores, vamos a dedicar este bloque a Bolivia y al golpe de Estado ocurrido en el año 2019. Esta semana se fueron imputados varios exfuncionarios argentinos por el contrabando de armas a Bolivia durante ese periodo. El gobierno argentino amplió la denuncia contra el expresidente Mauricio Macri por el envío de municiones a Bolivia para el golpe de Estado de 2019 y ordenó se investigue el rol del ex jefe de gabinete Marcos Peña, el ex canciller Jorge Faurie y el ex secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo en la trama por el apoyo al golpe contra el entonces presidente constitucional Evo Morales. El contrabando de armas a Bolivia fue ordenado y organizado desde la Casa Rosada en forma directa por las máximas autoridades, el expresidente Mauricio Macri a la cabeza, el 12 de noviembre de 2019. Al filo de la medianoche partió el avión Hércules C-130 con el contingente de 11 gendarmes hacia La Paz, con las municiones que iban a quedar en poder de la policía y de la Fuerza Aérea de Bolivia para consumar el golpe. Los gendarmes llegaron al aeropuerto de El Alto en la madrugada del 13 de noviembre de 2019. Ese mismo día se repartieron las municiones. Según surge de un sumario de la Fuerza Aérea Boliviana, las 40.000 balas antitumulto que le dieron a esa fuerza quedaron en el hangar. A la policía le entregaron 26.900 balas en la residencia de la Embajada Argentina. Cuando los policías bolivianos pidieron detalles, les respondieron que el tema había sido acordado por los altos mandos. En el expediente ya están imputados Macri, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad, el ex embajador Álvarez García y el ex jefe de Gendarmería Gerardo Otero. Hay otros 3 integrantes de esa fuerza a quienes el fiscal Claudio Navas Rial también pidió investigar. Entre ellos el ex agregado en La Paz, Adolfo Caliba, señalado por el gobierno de Bolivia como el enlace con la policía de ese país y como quien gestionó la entrega del material represivo a esa fuerza. El embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, señaló que las gestiones para el envío de pertrechos argentinos durante los conflictos postelectorales de 2019 se realizaron mediante comunicaciones verbales para evitar dejar evidencias. Basteiro cuestionó que la justicia argentina avanza las investigaciones de manera más activa que la propia justicia boliviana, porque en la Argentina está imputado el expresidente, 4 ministros, 4 comandantes de gendarmería, el responsable de la aduana, muchas personas involucradas de alta jerarquía, mientras que en Bolivia solo se imputó a 3 personas. El escándalo estalló tras develarse una nota de agradecimiento por esa acción que había enviado el 13 de noviembre de 2019 el entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros, al embajador argentino en funciones, Normando Álvarez. Las autoridades operaron de forma similar en el caso del envío de armamento de Ecuador a Bolivia, cuyo gobierno también apoyó el régimen de facto de Yanine Áñez para reprimir conflictos sociales en Bolivia. Bolivia denunció esta semana en una reunión virtual extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos la injerencia de Almagro y lo acusaron precisamente de excederse en sus funciones y agredir la soberanía de ese país. El fiscal general remitió la solicitud de juicio de responsabilidades al Tribunal Supremo de Justicia. El Ministerio Público presentó el día de hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia requerimiento acusatorio contra la ciudadana Yanine Áñez Chávez por tales hechos calificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte. El procedimiento señala que el Tribunal Supremo de Justicia, en un mes, debe decidir si remite la solicitud al Legislativo, donde se debe autorizar por 2/3 de votos la apertura de juicio de responsabilidad. Debe contener ese requerimiento las pruebas contundentes de que sí existieron delitos de lesa humanidad, tortura, ejecuciones sumarias, asesinatos, y también debe incluir los posibles culpables. El ministro de Justicia, Iván Lima, ya advirtió que para preparar este tipo de juicios se puede demorar más de 2 años, a lo que se suma el hecho de que la oposición legislativa, que fue parte del golpe de Estado, anunció que no dará sus votos para un juicio de responsabilidad
si en la demanda siquiera se sugiere que en noviembre de 2019 se produjo un golpe de Estado. Vamos a mandarles una nota a las tres bancadas para una audiencia y explicarles el por qué queremos que voten un sí a un juicio de responsabilidad. Y si no lo hacen, entonces nos vamos a preparar ya para un juicio internacional directamente a la Corte Interamericana. Hasta el momento, la Fiscalía presentó 5 proposiciones acusatorias contra la expresidenta de facto Yanine Áñez, con detención preventiva en La Paz desde marzo de este año. 4 ya llegaron a la Asamblea Legislativa, donde se tienen pendientes de resolución otras 20 demandas de juicio de responsabilidad presentadas en los últimos 20 años. Siguiendo con Bolivia, esta semana se inicia el proceso de juicio a Yanine Áñez, expresidenta de facto, por supuesto, por las masacres de Sencata y Sacaba. Quiero resaltar a tiempo de... Luis Almagro debe dejar de interferir en los asuntos internos de Bolivia. Esto lo aseguraban los ministros bolivianos de Justicia, Iván Lima, de Relaciones Exteriores, Rogelio Maita, y el embajador boliviano ante la OEA, Héctor Arce, en la reunión extraordinaria del Consejo Permanente del Bloque. La denuncia se debe a un reciente comunicado de Almagro en el que defendió los hallazgos del informe preliminar sobre las elecciones del 2019 en Bolivia que condujeron al golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales. Contiene expresiones y calificativos inaceptables de parte de una entidad que, como ya dijimos anteriormente, señor presidente, debe estar al servicio de los estados y no por sobre los estados. Por esta razón, señor presidente, Bolivia rechaza y repudia categóricamente este comunicado y, por la extrema gravedad de las falsedades que menciona, ha solicitado este Consejo Permanente Extraordinario con la presencia de sus más altas autoridades, siempre con el fin supremo de hacer prevalecer la verdad. Por su parte, el canciller boliviano consideró el reciente comunicado como un exceso a todas las luces. Maita afirmó que el bloque debería ser una instancia de articulación entre los estados, pero con Almagro en la Secretaría General no lo es para Bolivia. Ese comunicado transgrede los artículos 1, 2 y 3 de la Carta de la OEA. Esta acción no nos extraña en absoluto viniendo del señor Almagro, que de manera sistemática se conduce como un actor de la política interna de Bolivia. Expresa mensajes de odio, racismo y descalificación y actúa amparado en la impunidad que le da la inmunidad de la que goza por el cargo que ocupa. A su vez, el ministro de Justicia de Bolivia recordó que el informe preliminar de Almagro sobre los comicios del 2019 no fue parte del acuerdo entre el Estado boliviano y la OEA y que Almagro no merece estar en la Secretaría General del organismo. Los Estados miembros debemos defender la institucionalidad de la organización y no permitir que un secretario general que ha perdido toda objetividad y no le queda ni un mínimo de decencia en sus acciones pueda continuar representando a los Estados miembros de esta organización. Esto es un insulto a los pueblos dignos de América. Los ponentes bolivianos en la sesión de la OEA lamentaron que la actuación de Luis Almagro condujo a un golpe de Estado y una represión postgolpe que mató a decenas de civiles. Denunciaron que las heridas producidas tras el golpe aún siguen abiertas. Hacemos una nueva pausa en Informe del Sur y enseguida regresamos aquí por CPTV con más información sobre nuestra Latinoamérica. Y aquí estamos con más información, vamos directamente a Brasil. Allí Lula da Silva acusó a Jair Bolsonaro de propagar el odio y el fascismo en Brasil y también prometió visitar todos y cada uno de los estados de ese país antes de las próximas elecciones. El concepto de Lula para la familia. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, carga contra el mandatario derechista Jair Bolsonaro por promover discursos de odio y racistas en el país sudamericano. Lo considera como un peligro para la democracia de la nación. Tem nesse país uma guerra.
El país no vive una guerra de noticias falsas, sino una disputa entre democracia y fascismo. Me postulé en 1989 contra 12 candidatos. En el 94, en el 98, perdí 3 elecciones y lo que está pasando hoy no pasó. No hubo odio, no hubo campaña dura. Gané 4 elecciones, 2 conmigo y 2 con Dilma. ¿Quién fue el que empezó a establecer el odio? Este matón llamado Bolsonaro. Este tipo es una anomalía en la democracia. En una entrevista con la Radio 97 FM en Natal, Lula también criticó la forma en que Bolsonaro maneja la crisis de la COVID-19. Lo tachó de genocida por minimizar la gravedad de la enfermedad y causar la muerte de cientos de miles de brasileños por el coronavirus. Este tipo lo ha negado todo hasta ahora y lo sigue negando. No estaba acostumbrado a vivir con un ciudadano de tan baja calidad humanística. La gente tiene que tener esperanza, cariño y solidaridad. El exmandatario aseveró que el viaje que realiza en el Nordeste con dirigentes del Partido de los Trabajadores es solo el comienzo de una gran articulación que quiere hacer para recuperar Brasil de las garras de Bolsonaro. Quiero hablar con mucha gente y para fin de año recorrer todos los estados de la federación, hablando con empresarios, trabajadores, agricultores, campesinos, gente común de la sociedad, para construir una alianza, no para ganar las elecciones, pero sobre todo para recuperar Brasil. Y por último, exigió una tolerancia cero contra la corrupción y una lucha incansable contra la pobreza en todo el territorio brasileño. Y seguimos en Brasil para comentarles también que esta semana hubo una gran manifestación de pueblos indígenas de sectores originarios denunciando precisamente los malos manejos del gobierno de Jair Bolsonaro, que cada vez expulsa más a las comunidades de sus territorios. El proceso más importante del siglo. Así llaman los indígenas a la discusión que llegó al Supremo Tribunal sobre la demarcación de sus tierras. Una pelea que se agudizó desde que llegó Jair Bolsonaro. En su segundo día como presidente dio el primer golpe. Dejar en manos del Ministerio de Agricultura, que tradicionalmente apoya a los empresarios agrícolas, la decisión de que tierras pertenecen a los indígenas. Su argumento era el de los ruralistas, la indignación por el tamaño del territorio ancestral. Más del 15% del territorio nacional está demarcado como tierra indígena y quilombolas. Menos de 1 millón de personas viven en estos lugares verdaderamente aislados de Brasil, explotados y manipulados por las ONG. Integremos juntos a estos ciudadanos y valoremos a todos los brasileños. En menos de un año llegó la primera denuncia ante la CPI contra Bolsonaro, acusándolo de genocidio y ecocidio. Sería fundamental llevar ante los organismos internacionales cuán intolerable es el escenario que Bolsonaro estableció en el país, de una incitación a la violencia que puede llevar al exterminio de los pueblos indígenas. Pero Bolsonaro continuó con una serie de proyectos legislativos. El primero para permitir la minería en tierras indígenas y otros para impulsar la ganadería y grandes cultivos agrícolas, principalmente en la Amazonía. La pelea por la demarcación de tierras aumentó desde febrero de 2021, cuando 2 aliados de Bolsonaro asumieron las presidencias de la Cámara y el Senado. Desde entonces en el Congreso han avanzado proyectos ruralistas que le dan tierras a madereros y mineros, a pesar de que los indígenas las reclaman como propias. Tenemos más información. Se encontraron los presidentes de Ecuador y de México, precisamente. Acordaron varios puntos distintos relacionados con la relación económica entre ambos países y también con la inmigración. Veámoslo. México y Ecuador se comprometen a combatir el tráfico de personas. Así lo anunció el martes el gobierno mexicano mientras el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso realiza una visita oficial. Lasso acompañó a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador en una ceremonia por los 200 años de la firma del tratado que reconoce la independencia de México. El mandatario ecuatoriano viajó a México con la intención de impulsar el comercio binacional y regional. Quiero hacer propicia esta oportunidad para que acordemos, señor presidente, avanzar de manera firme, propositiva y fraterna en el proyecto de convenio comercial. Lasso, que asumió el poder en mayo pasado, ha expresado desde su campaña el interés de abrir a Ecuador al libre comercio, así como de adherir a su país a la Alianza del Pacífico, que integran Chile, Colombia, México y Perú.
Su visita se produce luego de que México decidiera restablecer temporalmente la visa para los ecuatorianos que deseen ingresar a su territorio. El requisito se exigirá hasta septiembre de 2022, debido a un alto número de personas que viajan con la intención de cruzar de manera irregular a Estados Unidos. Pero ambos gobiernos anunciaron que se reunirán para restablecer el acuerdo de supresión de visas. Muy bien, amigos, y hasta aquí le comentamos lo importante, lo que ha sucedido en la semana en nuestra Latinoamérica, siempre desde nuestra propia mirada, desde una mirada bien pampeana y por la CPE-TV. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias. Los sueños que nos perdimos, el canto como bandera. Los sueños que nos perdimos, el canto como bandera. Los días de la memoria que viven siempre en nuestra canción. La fuerza de la esperanza, el fuego de lo querido, la musiquita que guarda lo que jamás se olvidó. La infamia de los de arriba, la herida de los de abajo. El resplandor de la vida latiendo siempre en el corazón. El pulso de la guitarra en territorio del alma. El pulso de la guitarra, el territorio en el alma. Marcado a fuego en el mapa que nos dibuja siempre el amor. Aquí ninguno se rinde, volvimos a las fogatas, buscando el sol de la copla en medio del desamor. Nosotros cuenco y vasija, antiguo grito de guerra. Los sueños que nos perdimos latiendo siempre en el corazón.